Les doy la cordial bienvenida a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en esta historia de la filosofía, donde hemos ido ya reflexionando sobre el origen de la filosofía, sus propósitos y sobre todo la forma de cómo se ha ido pensando el mundo, al ser humano y la propia sociedad, y también esta forma también de pensar en ese ser superior llamado Dios. Hemos visto ya anteriormente ya lo que es la filosofía patrística, esas reflexiones, esas apologías, esa defensa de la fe, tomando la filosofía como una herramienta por el cual se puede ir afinando el punto de vista de la propia razón a través de la propia fides. Ahora nos trae ya lo que es la filosofía de la Edad Media con dos filósofos árabes que anteriormente lo habíamos visto ya en el propio Avicenas, y ahora vamos a tratar ya otro filósofo que genera mucha controversia, pero también nos ayuda a entender cuál es el papel de la filosofía. Sabemos muy bien que la filosofía también debe de tener un campo fértil donde se puede llevar a cabo. No puede haber filosofía viviendo injusticias. No se puede surgir la filosofía viviendo también terrorismo, viviendo sin fin de aspectos que van trabando el ámbito de la libertad. Pues bien, ahora en este tema ya de la filosofía de la Edad Media, vamos con las siguientes descripciones. El aristotelismo de Averroes. En definitiva, el aristotelismo de Avicena no suscitó una excesiva perplejidad entre los filósofos cristianos, gracias a su permanente intento de conciliar la tesis de Aristóteles con las verdades de la religión islámica. Vemos aquí que una forma de poder llevar a Aristóteles a partir ya de los escolásticos, de esta filosofía de la Edad Media, a partir del siglo XI, siglo XII, fue la traducción o los comentaristas que hicieron sobre el propio Aristóteles. Claro, está ahora sabemos que a partir del siglo XIII, la propia filosofía de Aristóteles fue vetada de las universidades de París y otras universidades porque fueron hechas traducción desde el mundo arábico. Pero sabemos muy bien que uno de los grandes en ese punto de retomar y dignificar la filosofía de Aristóteles fue el propio Tomás de Aquino. Sigamos ya con las reflexiones sobre el propio filosofía del propio Averroes. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el aristotelismo de Averroes. Averroes escribió un tratado decisivo sobre el acuerdo entre filosofía y religión, obra que permaneció ignorada por la Edad Media. Afirma, afirma que quiere delimitar los ámbitos respectivos del saber y de la fe coránica, pero posee una confianza total y sin límites en la razón. Vemos aquí el propio Averroes que apuesta por la razón, y sabemos muy bien que es importante también hacer la división correcta entre qué es filosofía y qué es teología. La filosofía es el esfuerzo racional por tratar de entender qué es el mundo, qué es Dios, qué es el ser humano. Pero más de la mano ahorita en este siglo XXI se habla de una filosofía de la práctica, una filosofía aplicada que surge desde la calle. Sabemos muy bien que el origen de la filosofía surgió en las provincias, en las comunidades y no en las ciudades. Y esta lo lleva a afirmar junto con Aristóteles la eternidad del mundo y a negar la inmortalidad del alma individual. Como es obvio, estos elementos hacen que la filosofía de Averroes se transforme muy pronto en fuente de preocupaciones para la autoridad eclesiástica y provoque encarnizados debates entre los maestros de la Universidad de París, entre ellos Baltasar Buenaventura, otro filósofo que vamos a revisar, ya la filosofía franciscana, donde el debate era la inmortalidad del mundo. Sabemos muy bien que el mundo es materia, el mundo tiene finitud. Sabemos ahora que el mundo no es eterno. Es decir, si esa materia es eterna, va de la mano con esa idea del propio Platón con el demiurgo que crea la materia, que está ahí, pero la materia es eterna. Eso fue el gran debate y sobre todo la parte de la individualidad, el alma individual. Aquí se estaba debatiendo en propio Averroes que el alma es totalmente colectiva, el alma es una sola,
Pero ¿qué pasa con la individualidad? Ese es un gran debate tremendo. Lo que comenta el propio Averroes, muy distinto a la filosofía de Avicens. Averroes nació en Córdoba en 1126, en el corazón de aquella España musulmana que era Córdoba, que perduró durante 8 siglos y en que la cultura árabe, tanto la filosofía como la científica y la literaria, atravesó por uno de sus periodos más creativos. Fue jurista, médico, pero sobre todo un gran comentador de Aristóteles y transmitió a los pensadores de la Baja Edad Media una problemática metafísica de excepcional valor histórico. En cuanto comentador de Aristóteles, Averroes redactó 3 tipos de comentarios: el comentario medio o paráfrasis libres del texto, epitomes o simples compendios sin una relación estricta con el texto, y el gran comentario referente a la física, la metafísica, el de ánima, el de cielo, el del cielo, del alma, y los analíticos primeros, en el que se produce en su totalidad el texto de Aristóteles, comentándolo párrafo a párrafo. Sabemos muy bien que el propio Averroes, un hombre ilustre, un musulmán, un filósofo muy ilustre, realizó de una forma hermenéutica todo el análisis del texto del propio Aristóteles, claro está, del griego al árabe, por el cual se puede ir reformulando cada una de estas ideas sustanciales del filósofo griego. Dicha obra fue redactada en abierta polémica con las presuntamente falsas interpretaciones de Aristóteles, sobre todo la de Avicena, y manifestó el enorme aprecio que Averroes experimentaba por el estagirita. Sabemos que Aristóteles viene de esa comunidad llamada estagira. Se refiere a Aristóteles en los siguientes términos: ninguno de los que han venido después de él hasta nuestros días, es decir, durante 1500 años, ha podido agregar nada digno de mención a lo que él dijo. Es algo verdaderamente maravilloso que todo esto se encuentre en un solo hombre, comenta Averroes. Dante se hará eco de esta extendida opinión cuando afirma que Aristóteles es el maestro de aquellos que saben, como en su momento el propio Tomás de Aquino llegó a comentar también, el filósofo. Los medievales solo conocieron y discutieron el gran comentario, pero Averroes había escrito otras obras: el tratado decisivo sobre el acuerdo entre filosofía y religión, la conjunción entre el intelecto material y el intelecto separado, y la eternidad del mundo. Al principio fue protegido por los monarcas, pero más tarde debió exiliarse por ser considerado un incrédulo y murió en Marruecos en 1198. Sabemos muy bien que la filosofía, como todo proceso, debe ser entendida correctamente, si no va a generar mucha confusión, y esas confusiones va a generar también mucho sufrimiento, sobre todo, más que decir de la filosofía del siglo XXI que ande malos pasos. La filosofía del siglo XXI, en vez de volver a reflexionar sobre la importancia del ser humano, va a reflexionar sobre cosas que hacen daño a la naturaleza humana, como es el tema de la ideología del género. Muy bien, eso es lo que fue en sus grandes rasgos y sus aspectos esenciales del propio Averroes. Vamos con el siguiente subtema, que dice así: el primado de la filosofía y la eternidad del mundo. Nuevamente viene aquí el concepto de la materia, la razón por encima de la fe, que fue muy debatido. Es decir, la razón está por encima de la fe, o la fe se sirve de la razón para defenderse, o la fe está por abajo de la razón. Sabemos muy bien que la razón tiene limitaciones, al igual que la filosofía, porque está hecho muchas veces, en la mayoría, de preguntas. Convencido de que la verdadera filosofía era la de Aristóteles, Averroes
intentó captar su auténtico pensamiento a través de un comentario escrupuloso. De este modo, estaría en condiciones de ofrecer una exposición filosófica no solo independiente de la teología y de la religión, sino también sede privilegiada de la verdad, escribe Averroes. La doctrina de Aristóteles coincide con la verdad suprema. Esa es la razón por la que Averroes considerará justo que se piense que Aristóteles fue criado y no fue concedido por la providencia divina para que pudiésemos conocer todo lo que, todo lo cognoscible. Aquí habla de una autoridad tremenda por el propio Aristóteles, inclusive más allá del concepto de la fe. Y aquí vemos prácticamente que lo que he comentado, la razón tiene limitaciones tampoco, no podemos llegar al exceso del positivismo que en su momento lo hizo Comte, en pensar que la razón iba a poder dar todas las explicaciones, iba a generar un gran progreso. Qué equivocados estábamos de ese tipo de argumentación. Al defenderse de las acusaciones de incredulidad, Averroes subraya de manera notable el siguiente hecho. Las divergencias entre opinión entre filósofos y teólogos debe atribuirse a diferencias de interpretación, más que a una diversidad efectiva de principios esenciales, negados por unos y defendidos por otros. Aquí habla sobre el papel que debe tener la teología, pero también la propia filosofía, donde la filosofía debe de entrar en su papel material, pero sabemos muy bien que la filosofía también se interesa por temas totalmente metafísicos, que en su momento lo llevó a cabo el propio Aristóteles. También comenta, cuando se planteen diferencias, se hace preciso entonces interpretar el texto religioso en sentido exigido por la razón, ya que solo hay una verdad, la de la filosofía. Totalmente controvertido Averroes, la filosofía posee argumentaciones, pero no posee la verdad, no posee la verdad la filosofía. Por eso es la búsqueda. Bien lo comentó Nicolás Abagnano en este libro de Historia de la Filosofía donde menciona, por eso es amor a la sabiduría, por eso se llama así la filosofía, no posee la verdad, se busca siempre esa verdad que comenta el propio Averroes. Y va comentando, no existe pues una noble verdad, solo existe la verdad de la razón, y las verdades religiosas expuestas en el Corán constituyen símbolos imperfectos que hay que interpretar para las mentalidades sencillas e ignorantes de la única verdad que la filosofía se encarga de sistematizar con rigor. Esa sistematización que comenta, ni el propio Corán, ni su propia religión puede dar al propio Averroes. Averroes apuesta por un caballo que es la filosofía, pero como había comentado, y en su momento lo va a comentar Max Horkheimer y Theodor Adorno en la dialéctica del iluminismo, que la razón fue la que mató al ser humano en el siglo XX, porque todo se hizo racional, pero no razonable. Eso es el gran debate y lo que comenta el propio Averroes. Y dice así, sobre la unicidad del intelecto humano. Además del primado de la filosofía y de la eternidad del mundo, la tercera síntesis sobre lo que disputarán los medievales es la que se refiere a la unicidad del intelecto posible, el único, el cual, el único del cual puede predicarse la inmortalidad, hasta el punto de que Averroes niega la inmortalidad individual, al igual que la inteligencia individual. Sabemos muy bien ahora, gracias a los estudios de la propia filosofía involucrado en temas educativos, el propio Aristóteles llegó a decir que la inteligencia era una sola, la inteligencia era la misma para todos. Ahora sabemos que no es así, la inteligencia no es la misma, cada uno tiene una inteligencia individual y de igual forma la inteligencia no es estática a lo largo de la vida, sino va evolucionando. A eso le llamamos inteligencias múltiples, desde la interpretación de la propia filosofía.
También dice, el intelecto posible a través del cual conocemos y formulamos nociones y principios universales no puede ser individual, no puede ser formal, no puede ser forma del cuerpo, porque tal caso no se hallaría disponible entre las formas inteligibles de carácter universal. Debido a esto, Aristóteles, cuando habla del intelecto, dice que es separado, simple, impasible, inalterable. Si fuese individual, el intelecto quedaría individualizado por la materia, ya que esta es el principio de individualización y en consecuencia sería incapaz de llegar hasta lo universal y el saber. El intelecto, pues, es el único para toda la humanidad. Aquí lo que les había comentado, el intelecto no es el mismo para todos. Cada uno tiene un conocimiento distinto sobre el mundo, la percepción y la forma también como podemos ir viendo ciertas claridades y sobre todo lo que se trata el mundo. Y así, al igual que el propio Averroes, vemos que su propia filosofía fue un gran comentarista de Aristóteles, sin duda, pero va más de la mano con poner toda la fe en la razón y en decir que existe, al igual que Aristóteles, un solo intelecto. No es así. Existen muchos conocimientos, pero también es importante no perder de vista que la individualidad es posible, porque conocemos entes individuales, seres individuales. Pepito, Juan, seres individuales, y cada uno de esa individualidad se marca las pautas del mundo. Y es así como el propio Averroes fue dando también puntos de vista de lo que es el mundo, de lo que fue en ese camino de tratar de interpretar y hacer un buen comentario del propio Aristóteles. Termino con estas ideas. La tesis referente al lugar de la filosofía en el ámbito del saber y a la eternidad del mundo fueron replanteados de modos diversos. Sin embargo, la tesis que más debate provocó entre los medievales fue la de la unicidad del intelecto posible, porque se hallaba en una clara oposición con la fe en la inmortalidad personal. Uno de los núcleos de fondo de la religión cristiana y de las demás religiones. Los escolásticos fueron, pues, refutaron este tipo de tesis de Averroes y ahora sabemos por qué razón el propio Aristóteles fue vetado de las universidades del siglo XIII. Pero bien, lo llevó a cabo en una dignificación del propio Santo Tomás de Aquino, que en su momento lo vamos a revisar en esta historia de la filosofía. Pues bien, me dio mucho gusto que me puedan acompañar en esta filosofía arábica. Más adelante ya vamos a ver lo que es la filosofía judía y también a otro filósofo dominico, Alberto Magno. Me despido y que la pasen bien.